Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos a un nuevo ciclo, una nueva clase de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA, Universidad de Buenos Aires. Bueno, hoy empezamos un nuevo eje de esta cursada, el segundo, que se llama Derecho Humano a una Alimentación Adecuada. Contarles que estamos hoy, 6 de julio, y el 13 de julio, que es el martes que viene, hablando sobre este eje. Recordarles también que nos pueden seguir por las redes sociales, que es @CalizaNutriciónUBA. Caliza porque es Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Bien, en esta ocasión nos va a acompañar Marco Filardi, que es abogado de Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria. Bueno, te damos paso, Marcos. Muchas gracias, Clarita. Buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar participando de este espacio, que, como bien dijo Clara, inaugura un nuevo eje en donde la idea es que nos reunamos a pensar colectivamente a nuestra alimentación en clave de derechos humanos. Así como en el eje anterior vimos claramente que la alimentación es un hecho social total, que produce relaciones sociales, pero que al mismo tiempo es producto de relaciones sociales, y vimos también cómo el plato se encuentra atravesado por todas esas dimensiones sociales, entre ellas las relaciones de género. En esta tarde lo que queremos es reflexionar sobre la alimentación como un derecho humano. Y lo cierto es que la primera pregunta que nos surge es ¿hasta qué punto reconocemos cotidianamente a la alimentación, a ese hecho cotidiano que de tan repetido se torna opaco para quienes tenemos la fortuna de comer 1, 2, 3, 4 veces al día, como el ejercicio de un derecho humano? Si yo esta tarde vengo y les cuento justamente un día como 6 de julio, que es el día de las corbatas, ¿no? Donde tristemente colegas abogados fueron desaparecidos durante la dictadura cívico-militar, empresarial y eclesiástica, y les digo que fui aprendido, torturado salvajemente, muy probablemente estaríamos de acuerdo en que lo que vivencié es una violación a mis derechos humanos. Ahora, ¿nos pasa lo mismo cuando, por ejemplo, asistimos a una situación de desnutrición aguda? O cuando vemos que un niño enfrenta sobrepeso, obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a ese sobrepeso y obesidad. Pensamos que hay una violación a los derechos humanos cuando un campesino no tiene acceso a la semilla que es la base de la reproducción de la vida misma para producir los alimentos que cultiva. En general, está muy fuertemente arraigado en el imaginario colectivo la idea de la alimentación como una mercancía más, ¿no? Librada a los juegos de la oferta y la demanda en esta economía de mercado capitalista en la que vivimos, y no tanto como un derecho humano. Es decir, en el almuerzo no nos hemos detenido a decir, a pensar que estamos ejerciendo nuestro derecho humano a la alimentación adecuada. Y sin embargo, ese bajo nivel aún hoy de reconocimiento social de la alimentación y en consecuencia de apropiación de la alimentación como derecho humano, no guarda correlato con lo que es su reconocimiento normativo. Porque lo cierto es que el derecho humano a la alimentación adecuada en Argentina está reconocido normativamente. Y está reconocido normativamente ni más ni menos que en la propia Constitución Nacional, que, como ustedes bien saben, es la norma más importante que nos hemos dado como sociedad, y a la cual deben sujetarse todas las leyes nacionales, los decretos del Poder Ejecutivo, las resoluciones, la normativa provincial, la normativa municipal, porque de lo contrario son inconstitucionales, ¿no? Entonces, es muy importante que esta tarde sepamos que más allá de ese bajo nivel de reconocimiento de la alimentación como un derecho humano, tenemos un derecho humano a la alimentación adecuada reconocido en la propia Constitución Nacional. ¿Y eso qué significa? Que el Estado, en todos los niveles, el Estado nacional, los estados provinciales, los estados municipales, están obligados a respetar ese derecho, que significa a no violarlo, sea por acciones o por omisiones. Está obligado también a garantizarlo. Esto implica prevenir que ese derecho humano se viole, y si se viola, investigar esas violaciones, sancionar a sus responsables y ordenar una reparación adecuada por esas violaciones. Y por último, la obligación general de los estados de adoptar medidas para hacer efectivos esos derechos humanos,
entre ellos el derecho a la alimentación adecuada, hasta el máximo de los recursos disponibles. Es decir, la obligación del Estado es la de desarrollar progresivamente ese derecho a la alimentación adecuada hasta el máximo de los recursos disponibles de manera progresiva. Ahora bien, ¿qué significa el derecho a la alimentación adecuada? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Y por qué es importante que los conozcamos en esta cátedra libre? Bueno, el derecho humano a la alimentación adecuada es el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla que nos permita tener una vida libre de angustias, satisfactoria, saludable y digna. Esta no es una definición nuestra de la cátedra, sino que es la definición que ha dado el propio Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, que es uno de los órganos especializados de protección del derecho humano a la alimentación adecuada a nivel internacional. Entonces, fíjense que los componentes principales de ese derecho humano a la alimentación adecuada son 4. El primero es la disponibilidad. Es decir, tiene que haber alimentos suficientes para atender las necesidades alimentarias de toda la población. El segundo componente tiene que ver con la accesibilidad, que se divide en accesibilidad física y en accesibilidad económica. La accesibilidad física es que los alimentos puedan trasladarse desde donde son obtenidos o producidos hasta donde están las personas que necesitan consumirlos. Y la accesibilidad económica significa que las personas tengan en todo momento, como dice, de manera regular, permanente y libre, al acceso, sea a los medios necesarios para obtener o producir los alimentos, pensemos en las zonas rurales, tierra, agua, semillas, saberes, o en esta economía de mercado en la que vivimos, a los ingresos suficientes para a la hora de ir al mercado acceder a esos alimentos, o una política de seguridad social que garantice el efectivo acceso económico a esos alimentos. Y que eso no ponga en riesgo la satisfacción de otras necesidades igualmente esenciales, ¿no? El tercer componente que reconoce el derecho a la alimentación adecuada, y por eso hablamos de adecuada, es lo que se llama la adecuación, que es adecuación cuantitativa, cualitativa y cultural. Cuantitativa significa la cantidad suficiente de alimentos que la persona necesita. Cualitativa significa que ese alimento esté libre de sustancias nocivas que vayan a hacernos daño a nuestros cuerpos, a nuestros organismos. Y la tercera dimensión que reconoce el derecho a la alimentación es la adecuación cultural. Es decir, que los alimentos se correspondan a las tradiciones culturales a las que pertenecemos como comensales, porque como bien vimos en el eje anterior, y ustedes muy claramente mostraron en los ejemplos que nos trajeron en la tarea que hicimos en el foro, la alimentación es identidad, y está indisolublemente vinculada a nuestra identidad cultural. Por eso el derecho internacional reconoce esa dimensión bajo ese concepto de adecuación cultural. Y la cuarta y última dimensión, el cuarto y último componente, tiene que ver con la sustentabilidad. Esto es, que la posibilidad nuestra, acá y ahora, de alimentarnos, no ponga en riesgo la posibilidad de nuestros hijos, de nuestros nietos, de alimentarse a futuro. Entonces, el Estado, en su conjunto, como decíamos, tiene que ser el garante de estas 4 dimensiones, de estos 4 componentes, de la disponibilidad, de la accesibilidad física y económica, de la adecuación cuantitativa, cualitativa y cultural, y de la sustentabilidad. Entonces, un poco el ejercicio que queríamos hacer esta tarde, de cara a lo que va a continuar mi compañera Mercedes Paiva en el siguiente encuentro, que tiene que ver netamente con analizar de manera crítica las políticas públicas con este enfoque, con esta clave de derechos humanos, es pensar esta tarde cuál es la situación de ese derecho humano a la alimentación adecuada en nuestro país. Arranquemos por el primero de los componentes, que tiene que ver con la disponibilidad. Ustedes recordarán que más de una vez hemos escuchado esto de que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, ¿no? Esto en boca de políticos, de ministras, de ministros, casi como un mantra repetido, ¿no? Una y otra vez se nos dice que este modelo agroindustrial dominante en nuestro país produce alimentos para 10 veces nuestra población. Y entonces ahí se impone el primer análisis crítico cuando hablamos de disponibilidad. Efectivamente estamos produciendo alimentos para 10 veces nuestra población, estamos produciendo alimentos para 400 millones de personas, o más profundamente, ¿estamos produciendo alimentos? Bueno, lo cierto es que cuando vemos qué es lo que produce Argentina, nos encontramos con algunas sorpresas. Y lo cierto es que tenemos un modelo agroindustrial dominante, un modelo de agronegocio transgénico, que produce unas pocas cosas, que produce unos pocos commodities. Hoy el 60% de la superficie cultivada en nuestro país está destinada a un solo cultivo. Es decir, tenemos un sistema agroindustrial que descansa en un monocultivo, que es la soja, como ustedes bien saben.
La soja no está plantada en nuestros campos para atender prioritariamente a nuestras necesidades alimentarias como pueblo, porque lo cierto es que la mayor proporción de esa soja, más del 80% de esa soja, se exporta a otros pueblos, a otros mercados, y ni siquiera para alimentar a otros pueblos y otros mercados, porque una parte se destina al engorde de los ganados de otros mercados, concretamente al ganado porcino en China o en la Unión Europea, pero también a la producción de esto que unas compañeras de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Rosario llaman la energía del hambre, que son los agrocombustibles. El 25% de toda la producción argentina no tiene por objeto alimentar a nadie, sino llenar los tanques de nafta con esta energía del hambre llamada agrocombustibles, que el relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación no titubeó en calificar de crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque estamos destinando tierras, estamos destinando cultivos que bien podrían estar destinados a alimentar seres humanos para llenar tanques de nafta, generando, como bien dijo Miriam en su charla inaugural, que los estómagos de los automotores compitan de manera directa con los estómagos de los seres humanos. Entonces, lo cierto es que hoy Argentina destina el 60% de sus tierras cultivadas a producir este monocultivo, commodity, destinado a la exportación. Si a eso le sumamos el maíz y le sumamos el algodón, estamos hablando ya del 80% de la superficie cultivada de nuestro país. Esto fue siempre así en nuestro país. Si bien en nuestro país, como bien dijo Miriam, tuvimos a lo largo de nuestra historia un modelo agropecuario exportador muy afincado en el imaginario colectivo y en nuestras políticas públicas, lo cierto es que desde 1996, desde la introducción de la soja transgénica, se impone con fuerza un modelo que llamamos de agronegocio transgénico. Argentina, después de Estados Unidos y de Brasil, es el tercer país productor mundial de transgénicos, y como ustedes saben, el 100% de la soja es transgénica, el 96% del maíz en nuestro país es transgénico, y el 100% del algodón casi es transgénico. Entonces tenemos el 80% de nuestra superficie destinada a cultivos transgénicos, principalmente destinados a la exportación. Ahora, eso tuvo un costo en la disponibilidad de otras clases de alimentos que efectivamente integran nuestra canasta de alimentos. Porque si comparamos lo que era una radiografía del campo argentino en 1996 con lo que es ahora, vemos que pasamos de un sistema de policultivo, donde había diversidad agrícola en nuestros campos, trigo, avena, cebada, centeno, lino, sorgo, en pos de esos monocultivos que van ganando terreno. Y lo cierto es que, como bien demostraron nuestras compañeras de la cátedra en una investigación que hicieron hace unos años, y que ahora se está actualizando, Andrea Graciano, también entre ellas, si hoy tomamos las disponibilidades de alimentos que nos quedan en el mercado interno y las queremos analizar, si esas disponibilidades, esas cantidades de las distintas clases de alimentos nos resultan suficientes para atender las necesidades alimentarias de los 45 millones de argentinas y argentinos que somos, vemos que tenemos un déficit, vemos que tenemos deficiencias. Y por ejemplo, si quisiéramos distribuir la cantidad de fruta y verdura que nos queda hoy en el mercado interno, ¿no?, para distribuirla a los 45 millones de habitantes que somos, no tenemos la cantidad suficiente para darle a cada persona en nuestro país lo que el propio Estado argentino nos recomienda que deberíamos consumir para tener una dieta saludable. Lo mismo, como ustedes saben, ha pasado con la leche, que tenemos tensiones de disponibilidad, que ha pasado con el trigo. Este país, que se jactaba de ser el principal productor mundial de trigo, pasó a llegar a importar trigo en algún momento determinado de este llamado boom de la soja. Entonces, cuando hablamos de la disponibilidad de los alimentos, vemos que ya tenemos un problema por casa. Porque este modelo que asegura producir alimentos no solo para nuestra población, sino para 10 veces nuestra población, a poco de andar se demuestra que no está produciendo alimentos, sino que está produciendo unos pocos commodities, a expensas también de la existencia de alimentos que efectivamente integran nuestra canasta básica de alimentos. Y que también esto, por supuesto, va a tener repercusión luego en la accesibilidad económica, ¿no? Entonces, si el primer componente del derecho a la alimentación es la disponibilidad, vemos que ya tenemos un problema por casa, ¿no?, por un sistema que apuesta a unos pocos monocultivos destinados a la exportación. La segunda dimensión tiene que ver con la accesibilidad física. Y eso en realidad debiera interpelar a nuestros modelos de ordenamiento territorial, porque lo cierto es que lo que tenemos hoy en nuestro país, como bien mostró Miriam en su clase inaugural, es que la producción alimentaria se concentra en algunos bolsones, en determinadas regiones del país, a gran escala, y luego esos alimentos se circulan kilométricamente, a través de camiones,
a lo largo y ancho del territorio nacional en un país tan extenso como la Argentina. Ustedes saben, 2.800.000 kilómetros cuadrados. Entonces, ese modelo que tenemos hoy de especialización productiva regional y circulación kilométrica, camión dependiente de alimentos, genera un sinnúmero de problemas. Por un lado, genera un aumento de los precios de los alimentos vinculados al costo de la logística, ¿no? Que es muy alto en el país. Y lo segundo es que genera emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática que estamos viviendo, ¿no? Y genera estas cadenas altamente concentradas y a veces con locuras logísticas tales que el alimento es producido en una determinada región, se traslada por camión a los centros metropolitanos y luego vuelve a los mercados de esos lugares para ser comercializados, ¿no? Entonces, cadenas muy demandantes de energía de distribución de alimentos de un punto al otro del país. Entonces, este modelo se pone en entredicho con el paradigma de la soberanía alimentaria, que, como bien dijo Miriam en su clase inaugural, busca justamente localizar los sistemas alimentarios, ¿no? Generar sistemas alimentarios kilómetro cero. Entonces, hacer el esfuerzo de que toda la producción local tenga por destino el abastecimiento local y no estas cadenas largas, kilómetro dependientes, que tenemos en la actualidad. Entonces, ¿qué modelo de ordenamiento territorial nos damos en los distintos territorios justamente para pensar esa producción local para abastecimiento local? En esa clave, por ejemplo, hay que pensar el proyecto de ley presentado por el MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos de la Rama Rural, que justamente busca declarar de interés público los periurbanos, ¿no?, que rodean a los pueblos y ciudades, justamente para que esos periurbanos sean espacios propicios para la producción alimentaria, para abastecimiento local. Esos periurbanos que se fueron perdiendo como consecuencia, por un lado, del avance de los monocultivos extensivos, por un lado, y por otro lado, de la especulación inmobiliaria desde el centro hacia afuera, hacia la periferia, ¿no? Entonces, esos periurbanos fueron desapareciendo y se fue perdiendo esa producción local para abastecimiento local. Entonces, la primera pregunta, fíjense, que se nos da es qué política de ordenamiento territorial y si este es el mejor modo que tenemos hoy de garantizar esa accesibilidad física de los alimentos en nuestro país. O, por el contrario, como sostiene la soberanía alimentaria, tenemos que construir otros modos. Entonces, fíjense que respecto de la accesibilidad física ya tenemos una tarea también pendiente por casa. Vamos al componente central del derecho a la alimentación que tiene que ver con la accesibilidad económica. Y como yo les contaba anteriormente, la accesibilidad económica es la accesibilidad económica a los medios necesarios para la obtención o para la producción de los alimentos. Y pensemos por un momento lo que sucede en las zonas rurales, ¿no? Si efectivamente queremos obtener o producir por nuestros propios medios nuestros alimentos. Bueno, ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos tierra, necesitamos agua, necesitamos semillas, necesitamos saberes, ¿no? Entonces, ¿qué políticas públicas nos damos respecto del acceso a la tierra, respecto al acceso a las semillas, respecto al acceso al agua, respecto al acceso a los saberes? Respecto a las tierras, ¿no? Y esto fíjense cuánto nos interpela en un país que nunca ha tenido una reforma agraria en su país y donde la tierra ha estado históricamente concentrada en muy pocas manos. Si hay una palabra que aprendemos de chiquitos es la palabra latifundio, ¿no? Grandes extensiones de tierras concentradas en muy pocas manos. Y ni que hablar cómo este modelo de agronegocio transgénico profundizó aún más esa concentración de la tierra, porque perdimos 100.000 productores en los últimos 20 años, pero han aumentado las explotaciones agropecuarias a lo largo y ancho del país. Y además con una nueva modalidad, y es que quizás la titularidad dominial cambió o pudo no haber cambiado, pero lo que cambió es la modalidad de explotación porque aparece el contrato de arrendamiento, ¿no?, como forma dominante de explotación. Entonces, una persona que se califica a sí misma como un sin tierra, como es Gustavo Grogo Copatel, maneja millones y millones de hectáreas a lo largo y ancho del país, ¿no? Entonces, ¿qué modelo de acceso a la tierra nos damos? Y por eso fíjense que se viene de hacer un verdurazo hace muy poquito, encarnado por la Unión de Trabajadores de la Tierra, con el reclamo persistente que vienen sosteniendo desde el año 2016 de una ley de acceso a la tierra. Y no están pidiendo que le regalen la tierra, sino que las 16.000 familias productoras de la UTT, nucleadas en la UTT, lo que están reclamando es una ley de acceso a la tierra que duerme en el Congreso desde el año 2016, que les permite acceder a créditos blandos a través de un fideicomiso que les permita comprar la tierra en la que hoy están produciendo los alimentos que efectivamente llegan a nuestras mesas en condiciones estructurales de contratación muy leoninas, porque con esas condiciones de contratación no pueden ni edificarse una casita digna, porque no se los permite el contrato, no pueden plantar un frutal, porque no se les permite el contrato, entre otras. Entonces,
¿qué políticas de acceso a la tierra nos damos, ¿no? Se viene en breve una discusión desde en el ámbito del Consejo Económico Social para discutir la situación de las tierras fiscales, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con las tierras fiscales? ¿Las vamos a entregar, como sucedió en el gobierno anterior, al mejor postor? Es decir, un pasaje de tierras que estaban en manos públicas a manos privadas para la especulación inmobiliaria, o vamos a hacer colonias de abastecimiento agroecológicas para que esos terrenos fiscales sean cedidos por el Estado vía comodato a las organizaciones campesinas para que produzcan alimentos sanos, seguros y soberanos para los pueblos, ¿no? Entonces, fíjense la complejidad de esto, ¿no? Y por eso, desde el paradigma de la soberanía alimentaria se discute como absolutamente central, como bien dijo Miriam, que el acceso a la tierra es uno de los pivotes centrales, ¿no? Del paradigma de la soberanía alimentaria. Entonces, ¿tierra en manos de quién? Y al servicio de qué modelo productivo. Y por eso la soberanía alimentaria tiene entre sus pilares fundamentales la necesidad de discutir como horizonte una reforma agraria integral y popular. En segundo término, las semillas. Las semillas que también, ustedes fíjense que durante 12.000 años de aventura colectiva llamada agricultura, fueron reservadas libremente por las campesinas, por los campesinos, fueron intercambiadas libremente en esta aventura colectiva, dando lugar a toda esa maravillosa diversidad genética de cultivos que tuvimos a lo largo y ancho de nuestra casa común. Y sin embargo, a partir de la Revolución Verde, a partir de los años 60, se fue apostando a unas pocas variedades de alto rendimiento, y esas semillas crecientemente empezaron a ser acaparadas por un puñado de corporaciones altamente concentradas. Entonces, por un lado, perdimos diversidad genética, asistimos a una erosión genética inaudita en la historia de la humanidad. Nos hemos cargado el 75% de la biodiversidad genética en los últimos 100 años, y por otro lado, de la mano de derechos de obtentor, de derechos de patentes reclamados sobre las semillas, apareció una concentración, un acaparamiento de las semillas inaudita, como decíamos, en la historia de la humanidad. A tal punto es así que hoy 4 corporaciones transnacionales concentran el 75% de las semillas comerciales, prácticamente el 100% de los eventos transgénicos, y encima son las mismas que nos venden luego el paquete de agrotóxicos, ¿no? Porque monopolizan la producción y distribución y venta de esos agrotóxicos. Entonces, ¿qué política de acceso a la semilla nos damos? La semilla es una mera mercancía más, librada a los juegos de la oferta y la demanda como cualquier otra, y en consecuencia puede ser objeto de derecho de obtentor, derechos de patentes, puede estar acaparado por un puñado de corporaciones, o por el contrario, como sostiene la soberanía alimentaria, es un verdadero patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad, que tiene que estar al servicio de la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos para los pueblos. Entonces, gran debate que tenemos, y muy actual, porque como ustedes saben, estas empresas vienen bregando hace mucho tiempo para que Argentina modifique su ley de semillas y avance aún más hacia una privatización bajo el convenio que se llama UPOV 91, que directamente restringiría la posibilidad del agricultor de reservar su semilla para el uso propio. Es decir, tendría que recurrir todos los años al mercado para estar atado a comprarle esas semillas a esas empresas altamente concentradas. Entonces, ¿qué política de semillas nos damos? Va a repercutir en el acceso económico a los medios necesarios para la producción de los alimentos, ¿no? Entonces, en esta clave hay que leer la discusión alrededor de las semillas desde nuestra mirada. La tercera tiene que ver con el agua. Y ustedes bien recordarán que el año pasado nos desayunamos con la triste noticia de que el agua, por primera vez en la historia de la humanidad, empezó a cotizar en bolsa, ¿no? Y fortaleciendo aún más esta idea de que el agua, para esta economía de mercado capitalista, es una mercancía como cualquier otra. Y sin embargo, el agua es absolutamente esencial para sostener nuestra vida. Somos agua, el 60% de nuestro cuerpo es agua, pero al mismo tiempo es absolutamente esencial para la producción de alimentos. Entonces, ¿qué política nos damos de acceso al agua a lo largo y ancho del territorio, ¿no? De disponibilidad, de accesibilidad, de adecuación del agua, ¿no? El agua es una mercancía como cualquier otra, que puede ser acaparada, que puede ser privatizada, o por el contrario, es un bien común, un derecho humano que el Estado tiene que salvaguardar con carácter universal para todas y para todos. Entonces, fíjense cómo se nos abren las discusiones. Y la cuarta tiene que ver con los saberes. ¿Qué política de generación, de reproducción y de legitimación saberes tenemos? Primacía de un único saber, de monocultivo de las mentes, del saber tecnocientífico, controlado muy fuertemente por las corporaciones que controlan nuestros sistemas alimentarios,
O por el contrario, ciencia digna al servicio de los pueblos en diálogo de saberes con los saberes campesinos y los saberes de las comunidades indígenas situados necesariamente en cada territorio. Entonces, ¿qué política de creación, de reproducción y de legitimación de saberes nos damos, ¿no? Un poco la apuesta justamente de las cátedras libres de sobrevenetarias y irrumpir en nuestras propias universidades diciendo acá hay un conocimiento que no está entrando, ¿no? Y ese conocimiento que no está entrando aún hoy en nuestras currículas tiene que ver con la necesidad de esa ciencia digna en diálogo de saberes justamente con esos otros saberes muy importantes y hoy más importantes que nunca, ¿no? En esta crisis civilizatoria que estamos viviendo, encarnados por los pueblos originarios y las comunidades campesinas. Entonces, todas esas políticas de acceso a las semillas, a la tierra, al agua, a los saberes, van a repercutir en el acceso económico a los medios necesarios para obtener o para producir nuestros alimentos. Y en consecuencia, están gobernados por las reglas del derecho a la alimentación que estamos conversando esta tarde. Ahora, en un país tan urbanizado como la Argentina, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el modelo agroindustrial dominante impuesto en nuestros territorios, que genera cada vez más ese éxodo rural histórico, ¿no? Entonces, el país que tiene la octava superficie en el mundo tiene el 92% de su población viviendo en pueblos y ciudades. Y esto genera una determinada configuración sociodemográfica. Y lo cierto es que quienes desplazados del campo, porque no tuvimos acceso a la tierra, porque no tuvimos acceso al trabajo, o porque creímos y nos transmitieron la idea de que no había futuro posible ahí, sino que el futuro estaba en las fábricas, en las ciudades, y nos trasladamos hacia los pueblos y ciudades en busca de mejores oportunidades de vida o persiguiendo ese imaginario, nos encontramos que a la hora de procurarnos nuestra propia alimentación, tenemos que recurrir a mecanismos de mercado. Y entonces tenemos que valernos de determinados ingresos a la hora de ir al mercado para poder acceder a lo que comemos. Entonces fíjense que todo lo que repercuta en ingresos y todo lo que repercuta en precios va a repercutir en el acceso económico a la alimentación. Y ni que hablar en una población tan urbana como es la nuestra. Entonces fíjense cómo hacemos para garantizar ingresos para nuestra población. Y este debate en una sociedad que hoy enfrenta un 42% de su población viviendo debajo de la línea de la pobreza, un 11% de su población viviendo debajo de la línea de indigencia, el 70% de nuestras niñas y niñas viviendo en hogares pobres. Entonces, ¿qué posibilidades tienen los hogares de bajos ingresos, los hogares pobres, de acceder a una alimentación adecuada con los magros ingresos que obtienen? Entonces, ¿qué política? Fíjense que ¿qué política de empleo tenemos? ¿Qué política de seguridad social nos damos? Va a repercutir en la generación de ingresos, en ingresos constantes y sonantes, reales, en los bolsillos de nuestra población, que es el vehículo que tienen justamente a la hora de ir al mercado para acceder a la alimentación. Entonces, por eso podemos leer, por ejemplo, una paritaria en clave de derechos humanos. Cuando vamos a una paritaria, básicamente lo que estamos peleando es la suficiencia del salario real, para que ese salario real no quede rezagado con relación a la inflación, a la alza generalizada de los precios de los alimentos y nos permita a la hora de ir al mercado acceder a la alimentación adecuada. La resultante de todo esto es que tenemos un modelo agroindustrial dominante que ofrece carbohidratos, grasas y azúcares baratos y en consecuencia accesibles y nutrientes de calidad pobres. Entonces, como bien señaló Gloria en el encuentro anterior, es este fenómeno de los pobres gordos, de los ricos flacos, de los que nos habla siempre Patricia Aguirre, cuerpos de clase que evidencian como nadie la desigualdad inherente a nuestra sociedad. Es decir, si hablamos de que el plato está atravesado por todas esas dimensiones sociales, una por excelencia que atraviesa nuestro plato tiene que ver con la dimensión de clase. Es decir, toda nuestra alimentación y todo nuestro sistema alimentario está atravesado por la dimensión de clase social, ¿sí? Entonces, efectivamente, tenemos un acceso inequitativo a la alimentación y por eso los sectores populares hoy se llenan con lo más barato y lo más rendidor, que es lo que pueden acceder, que centralmente son estos carbohidratos, grasas y azúcares, y las resultantes están en esos cuerpos de clase que evidencian como nadie la desigualdad inherente a nuestra sociedad. Ahora, lo cierto es que no alcanza solamente con los ingresos, sino que por el otro lado nos encontramos con la dimensión de los precios. ¿Y los precios los fijamos nosotros? ¿Nosotros negociamos con el comerciante los precios de los alimentos? No. Los precios están fijados por una entidad llamada mercado, ¿no? Esa entelequia llamada mercado. Y lo cierto es que la teoría liberal económica nos dice que el precio es el punto de acuerdo, el punto de unión entre la oferta y la demanda, ¿no? Sí, claro, pero en condiciones de competencia perfecta.
Y el problema que tenemos es que lo que caracteriza a las cadenas agroalimentarias a nivel global y en nuestro país es que estamos muy lejos de condiciones de competencia perfecta, porque tenemos todas las distorsiones habidas y por haber de la competencia perfecta. Tenemos monopolios, tenemos oligopolios y tenemos competencia monopólica. Entonces, como bien mostró Miriam en su primera clase, entre los muchos productores de alimentos y los muchos comensales de alimentos, tenemos un puñado de actores muy concentrados, que son los verdaderos formadores de precios. Entonces le van a pagar al productor cada vez menos por su producción, nos van a cobrar a nosotros cada vez más por lo que nos venden, para maximizar su margen de ganancia. Entonces, ¿qué política tenemos en nuestra sociedad respecto de los precios de los alimentos? ¿Nos limitamos solamente a negociar acuerdos sectoriales con los actores altamente concentrados para congelar los precios, por ejemplo, a través de una política de precios esenciales o de precios cuidados, y eso es todo? ¿O establecemos otras políticas públicas más robustas? No es casual tampoco que de la mano del neoliberalismo económico se exigió a nuestro Estado desmantelar todos los sistemas que se habían implementado bajo el estado de bienestar, de herramientas concretas que tenía el Estado para interceder en la formación de los precios que establecía el mercado. Por ejemplo, la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, ¿no? Distintos instrumentos que en su momento el Estado tenía a su disposición para jugar fuerte en el mercado de precios de los alimentos y de esa manera garantizar el acceso económico a su población a los alimentos. Bueno, de la mano del neoliberalismo nos dijeron que eso era una pésima idea y que el mejor regulador de los precios era el mercado. Y las resultantes, vemos, son las que tenemos hoy, ¿no? Donde el alimento, como mera mercancía, librado a estos juegos del mercado altamente concentrado y netamente especulativo, se ajustan a la demanda solvente. Entonces, quien tiene ingreso accede, quien no tiene ingreso queda fuera, o se conforma con lo poco que tiene, ¿no? Y accede a lo peor que el mercado le puede poner bajo ese precio, ¿sí? Entonces, fíjense la complejidad, ¿no?, que nos plantea la dimensión de la accesibilidad económica, porque nos interpela sobre todo lo que repercuta en los ingresos y todo también lo que repercuta en los precios de los alimentos. La tercera dimensión tiene que ver, decíamos, con la adecuación, cuantitativa, cualitativa y cultural. Cuando hablamos de la cuantitativa, ya dijimos que hay serios problemas por casa, porque no estamos aún hoy produciendo toda la cantidad de alimentos, de distintas clases de alimentos, y garantizando que queden para el mercado interno, para garantizar que cada persona en nuestro país tenga la cantidad de alimentos que necesita. Es decir, porque ya ni siquiera la dimensión de la existencia, la disponibilidad está garantizada. Entonces ya tenemos un serio problema ahí por casa, y ni que hablar de la disponibilidad de alguna, de la adecuación de algunas clases de alimentos que están vedadas a los sectores de menores ingresos, como veíamos recientemente. Ahora, pensemos también en la dimensión de la adecuación cualitativa. ¿Qué calidad de alimentación estamos recibiendo hoy? Y ahí hay muchos problemas a plantear, pero es importante que los veamos en clave de derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos exige que la alimentación sea adecuada. Y esto significa libre de sustancias nocivas que vayan a hacernos daño a nuestros organismos. Entonces ahí se nos generan varias preguntas. ¿Qué pasa con los transgénicos en este país, tercer país productor mundial de transgénicos, donde los transgénicos están presentes en prácticamente toda nuestra alimentación en distintas dosis y cantidades y demás? Y ni que hablar en este contexto donde, como ustedes bien señalaron en la primera clase, en la clase inaugural de Miriam, el gobierno viene de aprobar el primer evento de trigo transgénico en el mundo, ¿no? Que está al día de hoy solo supeditado a la aprobación previa por parte de Brasil. Pero que si Brasil le da luz verde a ese trigo transgénico, vamos a encontrar que este país, que es histórico consumidor de trigo, uno de los principales consumidores de trigo, va a ver cómo todos los productos derivados de ese trigo transgénico van a ser elaborados con un trigo transgénico, ¿no? Entonces, ahí tenemos una pregunta respecto a la adecuación. ¿Los alimentos transgénicos son buenos para comer, efectivamente? ¿El trigo transgénico es bueno para comer? En segundo lugar, somos el país que tiene el triste privilegio de ser el que más agrotóxicos por persona por año usa en el mundo. Estamos utilizando, como bien dijo Miriam en la clase inaugural, 525 millones de litros de agrotóxicos, ¿no? Y eso no solo enferma a la gente, tanto en el campo como en la ciudad, ¿no? El aumento de los cánceres, de las enfermedades neurodegenerativas, enfermedades del sistema endocrino, abortos espontáneos, trastornos respiratorios, trastornos de la piel, en el campo, en los trabajadores rurales, en los pueblos rurales fumigados,
sino que también nos llega a nosotros, donde quiera que estemos a lo largo y ancho del país, en las ciudades y pueblos, a través del agua que bebemos, que está contaminada con agrotóxicos, a través de los alimentos que comemos, que están contaminados con agrotóxicos, todos ellos, prácticamente en mayor o menor medida, no solo la fruta y la verdura, sino también las carnes, los ultraprocesados, las leches, todos los alimentos que llegan a nuestras mesas tienen esa carga de agrotóxicos, y ni que hablar también del aire que respiramos, ¿sí? Entonces, ¿podemos decir que es alimentación adecuada el alimento que viene con esa carga de agrotóxicos, ¿no? Como bien demostró la investigación de Naturaleza de Derechos, con esos residuos de agrotóxicos? Bueno, esto no lo digo yo, la propia relatora especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, en un informe del 2017, dijo: no puede considerarse adecuada la alimentación que viene con esa carga de agrotóxicos. Entonces, fíjense cómo se nos generan preguntas alrededor de la calidad de la alimentación que hoy está llegando a nuestras mesas desde este enfoque de derechos humanos. Y ni que hablar también si hablamos de las carnes, porque este país, que se dice ser uno de los principales consumidores de carne del mundo, lo cierto es que fruto de este modelo agroindustrial dominante no se nos ocurrió hacer mejor cosa que hacer agricultura tras agricultura. Entonces la carne producida en nuestro país, que era criada a pasto, es decir, éramos conocidos a nivel mundial por esa carne de pastura, no se nos ocurrió mejor cosa que intensificar la producción animal y encerrar a los pollos, a los cerdos, a las aves y a las vacas en los engordes a corral, en los feedlots. Entonces, hacinamos a esos animales, los sometemos cotidianamente a una dosis muy alta de antibióticos para engordar los animales en menor tiempo, para prevenir enfermedades, para tratar enfermedades, y luego esos antibióticos pasan a la carne, a la leche, y terminan contaminando el agua, como bien se dijo en clases anteriores, sino también al estar esos animales hacinados en una superficie pequeña, no se mueven, entonces tenemos mayor cantidad de grasa saturada en las carnes de esos animales, y esto está asociado a enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, mayor sobrepeso y obesidad. Entonces, ¿cuál es la calidad hoy de las carnes y de las leches que están llegando a nuestras mesas, ¿no? Tenemos que necesariamente interpelar esos modelos de intensificación productiva animal, y ni que hablar en este contexto de pandemia de coronavirus, donde, como bien sabemos, gran parte de las epidemias del siglo XXI han sido enfermedades zoonóticas originadas justamente en esas producciones intensivas animales, ¿no? La gripe porcina, la gripe aviar, entre otras. Entonces, no solamente es un sistema que nos enferma porque nos somete a los agrotóxicos, sino que también nos ofrece alimentos con cargas de agrotóxicos, con carga de antibióticos, y que no solamente generan caldos de zoonosis de todo tipo, es decir, caldos de pandemias de todo tipo, sino también resistencia bacteriana, que es la responsable de hoy de la muerte de 800.000 personas al año, simplemente porque se pierde eficacia antibiótica, porque el 80% de los antibióticos que estamos usando son justamente para la intensificación productiva animal. Entonces, ¿qué modelo de producción cárnica, ahora que se está discutiendo el plan ganadero argentino, nos damos? Seguimos intensificando la producción y hacemos megafactorías porcinas, como quisieron imponer el año pasado a través de este proyecto implementado por el gobierno nacional, o por el contrario, hacemos ciclos de agricultura tras ganadería mixtos que permitan la regeneración de los suelos a partir de esas vacas que están pastando en los territorios y devuelven microorganismos al suelo para permitir que el ciclo siga sosteniéndose. Entonces, como si esto fuera poco, pensar en el producto estrella de este modelo agroindustrial dominante, que es el ultraprocesado, ¿no? El ultraprocesado, donde la industria alimentaria, que como bien dijo Miriam, altamente concentrada, lo que hace es obtener materias primas producidas a escala, en consecuencia muy baratas, ¿no? Y les agrega todas las grasas que pueda, también producidas a escala, muy baratas, toda el azúcar que pueda, también producida a escala, muy barata, toda la sal que pueda, también producida a escala, muy barata, y todos los aditivos que pueda. Colorantes, saborizantes, emulsionantes, estabilizantes, ¿no? ¿Para qué lo hace? Para hacerlo rico, para hacerlo palatable, para hacerlo duradero, para hacerlo adictivo, deliberadamente adictivo en muchos casos, ¿no? Para hacerlo, decimos siempre, pésimo para comer, porque están asociados muy claramente a la ingesta de los ultraprocesados, al sobrepeso, la obesidad y a las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a ese sobrepeso y obesidad, ¿no? Diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, y solo buenos para los accionistas de la industria alimentaria altamente concentrada, ¿no? Grandes ganancias extraordinarias para unos pocos actores, grandes pesares para las grandes mayorías. En esa clave pensemos el reconocimiento de la propia Nestlé
¿no?, en Australia, de que el 60% de la cartera de sus productos claramente no son saludables, bajo un modelo de etiquetado que se estaba discutiendo justamente en Australia, ¿no? Y en esa clave, ratificar en este espacio la necesidad urgente en este momento de que avancemos hacia una ley de promoción de la alimentación saludable que está a la espera de la aprobación definitiva por parte de la Cámara de Diputados, ¿no? Y que el martes que viene justamente hay una convocatoria que tenemos que seguir de cerca, interpelar y activar el Congreso a través de esa herramienta, activarelcongreso.org, para llamar a nuestras diputadas, a nuestros diputados, a exigir que eso se convierta en ley de manera inmediata, porque es la puerta de entrada a políticas públicas que efectivamente nos permiten contrarrestar esa pandemia de sobrepeso y obesidad que aqueja hoy al 70% de nuestra población. En la misma clave de la adecuación alimentaria, pensemos el debate alrededor de la lactancia humana, como bien dijo Maru la clase pasada, ¿no? No lactancia materna, sino lactancia humana. Todos nos llenamos la boca de la importancia de la lactancia humana, y sin embargo, los guarismos que nos arroja la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud revela que ese nivel de lactancia humana es muy baja en nuestro país. Al 42% la exclusiva en los primeros 6 meses, baja al 17% la complementaria en los 2 años recomendados por las propias guías alimentarias argentinas. Entonces, ¿qué políticas de acceso a la lactancia humana nos damos, ¿no? ¿Y qué política nos damos en serio frente a la comercialización de los sucedáneos de leche materna, este negocio multimillonario, ¿no?, que es una de las tantas causales que afecta justamente esa accesibilidad a la lactancia humana que debiéramos tener, ¿no? Esto, fíjense en la actualidad, que mañana el propio Consejo Económico Social está convocando un debate sobre lactancia humana y soberanía alimentaria, ¿no? Y desde nuestra mirada siempre decimos que la lactancia humana es la encarnación más perfecta de lo que es el derecho humano a la alimentación adecuada, reúne todas las características de la alimentación adecuada, pero al mismo tiempo es la encarnación más perfecta de la soberanía alimentaria también al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué política de lactancia humana nos damos? Y ya que veo que está conectada mi querida compañera Adriana Contarini, como si todos estos problemas no fueran pocos, no se nos ocurrió mejor cosa que darle autorización comercial a la ionización masiva a 7 clases de alimentos distintas. ¿Qué significa esto? Potencialmente someter a nuestros alimentos a niveles de irradiación de cobalto 60, ¿no?, para hacerlos larga vida, para hacerlos duraderos. Es decir, absolutamente funcionales para las necesidades del mercado, altamente concentrados, pero claramente no buenos para nuestras necesidades, como vamos a ver en encuentros subsiguientes de esta misma cátedra. Entonces, todos estos debates sobre la calidad de nuestra alimentación quedan cubiertos bajo esta discusión de la adecuación cualitativa de la alimentación, y fíjense los tremendos desafíos que tenemos por casa. Y por último, la adecuación cultural, que se corresponde a las tradiciones culturales a las que pertenecemos como comensales. Y ahí lo que vemos también es que han cambiado los patrones de consumo, se han arrasado los patrimonios alimentarios locales, situados a lo largo y ancho del país, en pos de una homogeneización impulsada por el mercado, altamente concentrado por la mercadotecnia, por el marketing, que hace que hoy centralmente seamos uno de los principales consumidores de ultraprocesados, tanto en La Quiaca como en Tierra del Fuego, a lo largo y ancho del país, y se ha ido arrasando todas esas culturas alimentarias locales que solían estar en nuestros territorios. Entonces, ¿qué política de adecuación cultural nos damos a la hora de pensar nuestras políticas alimentarias? Eso también está alcanzado por la dimensión del derecho a la alimentación. Entonces, fíjense que las 3 dimensiones de la adecuación también están seriamente comprometidas en nuestro país. Y por último, y con esto termino, la dimensión de la sustentabilidad. ¿Qué posibilidades tenemos bajo este modelo agronegocio transgénico de darle la posibilidad a nuestros hijos, de nuestras nietas, de seguir obteniendo o produciendo alimentos a futuro? Cuando estamos contaminando el aire, el agua y el suelo. Cuando estamos destruyendo, como bien dijo Miriam en su clase inaugural, la fertilidad de los suelos, ¿no? En los mejores suelos del mundo, los suelos de la pampa húmeda, estamos teniendo pérdidas de fertilidad de hasta el 50%. Y esto no dicho por mí, sino dicho por un informe oficial del propio Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y pretendemos recomponer esa fertilidad perdida inyectando fertilizantes sintéticos derivados de combustibles fósiles, agravando aún más la crisis climática, ¿no? Entonces, tenemos que mirar a los suelos como complejo vivo, porque ahí está la base de la fertilidad y la base de nuestros hijos, de nuestros nietos, para seguir produciendo alimentos a futuro. ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos para obtener alimentos a futuro cuando estamos destruyendo los bosques, selvas y humedales? Y al hacerlo destruimos
regulación de oxígeno, regulación de humedad, estamos destruyendo la flora, estamos destruyendo la fauna, estamos contribuyendo a la zoonosis también que nos aquejan en este momento. ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos cuando estamos perdiendo nuestros saberes campesinos, estamos perdiendo los saberes de nuestros pueblos originarios? Porque a falta de acceso a la tierra, a falta de acceso al trabajo, han sido desplazados forzosamente de sus tierras para desplazarse, como vimos, a los pueblos y ciudades, y esos saberes en las ciudades se pierden, ¿no? Y tendrían que estar ahí al servicio de la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos. Entonces, ¿qué país le vamos a dejar cuando estamos destruyendo los polinizadores, de los que dependen del 70% de nuestros alimentos para existir? Entonces, este modelo de agronegocio transgénico, dependiente de transgénicos, agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, que contaminan nuestros territorios con agrotóxicos, con fertilizantes sintéticos, con antibióticos, con antivirales, es a todas luces insustentable, ¿no? En síntesis, y ya estoy llegando ahí a los 45 minutos acordados, vemos que las 4 dimensiones del derecho a la alimentación adecuada, disponibilidad, accesibilidad, adecuación, sustentabilidad, están seriamente comprometidas en nuestro país, están seriamente vulneradas en nuestro país, y por eso no dudamos desde esta cátedra en señalar que este modelo agronegocio transgénico impuesto en nuestros territorios es un modelo violatorio de nuestro derecho humano a la alimentación adecuada con carácter estructural. Y no solamente viola el derecho humano a la alimentación adecuada, sino que viola otros derechos humanos con los cuales el derecho a la alimentación también tiene una relación intrínseca, como el derecho a vivir en un ambiente sano, como el derecho al agua y al saneamiento, como el derecho a la salud, como el derecho a la integridad personal, como el derecho a la vida. Por eso es absolutamente necesario, urgente y posible, y esta es la principal apuesta de esta cátedra libre, que generemos la conciencia suficiente para construir sistemas alimentarios basados en la agroecología y basados en la soberanía alimentaria que permitan, entre otras cosas, que podamos garantizar el pleno goce y ejercicio del derecho a la alimentación adecuada para todas y para todos. Esta es la primera introducción que vamos a hacer, es decir, la invitación era tener claro qué implica pensar nuestra alimentación en clave de derechos humanos, de modo tal de poder abordar la discusión más específica sobre las políticas públicas con Mercedes, el encuentro que viene ya desde este enfoque, desde esta mirada, de esta clave de derechos humanos. Y concluyo con esto. Este es uno de los principales debates que como sociedad nos tenemos que dar en la actualidad y en los próximos años. Si vamos a seguir viendo a nuestra alimentación como una mercancía, como cualquier otra, librada de los juegos de la oferta y la demanda, o por el contrario, vamos a trabajar fuerte colectivamente para que la alimentación sea regida por las reglas de los derechos humanos, y en consecuencia exigirle a nuestro Estado en todo su conjunto que sea el garante de esa disponibilidad, de esa accesibilidad, de esa adecuación y de esa sustentabilidad de la alimentación para todas y para todos. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Súper interesante. Muchas preguntas para replantearnos y reflexionar en base a todo lo que contaste. En el chat aparecieron un par de preguntas en los diferentes momentos que fuiste haciendo mención. Vamos a arrancar con la parte donde se menciona el Estado como garante de derecho a la alimentación. Preguntan, cuando el Estado no cumple con esto, para cumplir el derecho de la alimentación adecuada, ¿quién sanciona a quién y cómo? Después lo nombraste, pero apareció la pregunta sobre trigo transgénico, HB4. Después también lo de la ley del etiquetado, que lo nombraste, pero como política pública para garantizar este derecho de la alimentación. Si se cumple la ley de agricultura familiar, también, si hay una ley de semillas, consultan. Y cómo se puede parar a los formadores de precios, ¿no? Y el Estado cómo interviene en ese caso. Bueno, bien, gracias Clarita, y gracias a todas y todos por estas valiosísimas preguntas, muy, muy vastas, muy complejas, ¿no? Pero bueno, trataremos de abordarlas sintéticamente. Y voy a vincular la primera con la sexta, ¿no? La pregunta del quién sanciona y cómo sanciona, y la pregunta vinculada a la formación de los precios. Porque ahí hay una pregunta muy de fondo, ¿no?
en qué se han convertido hoy nuestros estados, ¿no? Si efectivamente los estados son garantes de nuestros derechos humanos, de los derechos humanos de toda nuestra población, o por el contrario, son correas de transmisión de los intereses de un conglomerado de actores corporativos cada vez más concentrados, ¿no? Y en el medio, por supuesto, toda la paleta de grises entre una opción y la otra, ¿no? Y en este sentido también, y esto de cara al debate que vamos a tener con Mercedes, la necesidad de discutir el Estado en disputa, ¿no? Un Estado en disputa, un Estado tironeado justamente por todas estas tensiones, un Estado que en sus políticas públicas, de manera errática, de manera casi esquizofrénica muchas veces, oscila entre la protección de los derechos humanos y la salvaguarda más bien de los intereses corporativos que controlan nuestros sistemas alimentarios, ¿no? Pensemos para complejizar aún más la cuestión. Argentina viene de renegociar su deuda, que le llamamos deuda soberana, con nuestros acreedores privados. Y entre ellos, nuestro principal acreedor privado como país es BlackRock. Y BlackRock resulta que tiene un volumen de activos que es 3 veces el PBI en su conjunto de toda América Latina en su conjunto, para que veamos de lo que estamos hablando. Y no solamente es nuestro principal acreedor privado, ¿no? Y cuando fueron las negociaciones por la deuda, decían que si Argentina resuelve la cuestión de la deuda, le va a permitir acceder al mercado de capitales a futuro, sino que es un fuerte inversor de inversión directa en nuestro país en justamente actividades extractivas, en industria alimentaria, en industria farmacéutica, en industria del petróleo y del gas, en industria minera. Es decir, invierten fuertemente esos fondos de inversión en nuestros territorios, generando modelos extractivos, por eso hablamos de modelos extractivos impuestos en nuestros territorios. ¿Y cuál es el margen de maniobra? ¿Cuál es la capacidad efectiva que tiene el Estado de regular esos grandes flujos transnacionales financieros? Porque lo cierto es que la característica es la alta concentración en todos los eslabones. Podemos hablar de las semillas, podemos hablar de los bancos, podemos hablar de la industria alimentaria, de la industria farmacéutica, de la industria del petróleo y del gas, que son los grandes ganadores de ese modelo agroindustrial dominante. Entonces, ¿cómo hacemos colectivamente para ponerle el cascabel al gato y empujar al Estado para que vaya en la dirección que queremos, que es derecho a la alimentación adecuada, que es agroecología, que es agroalimentaria, y no va justamente a reproducir el esquema de poder que plantean las corporaciones transnacionales que se benefician con este estado de cosas, ¿sí? Entonces, por eso la primera pregunta es tan difícil, ¿no? Incluso interpela a todo, interpela al propio Poder Judicial, ese Poder Judicial tan sensible a las relaciones desiguales de fuerza, ¿no? Entonces, cuando uno incluso hace una acción de amparo, es decir, una acción concreta para tutelar el derecho a la alimentación adecuada, que puede estar vulnerado en un caso, hay una relación de fuerzas desigual en ese caso. Entonces, por un lado puede estar una comunidad campesina, puede estar un pueblo originario defendiendo su territorio, defendiendo su derecho a la alimentación, su capacidad de producir alimentos, y por otro lado puede haber un terrateniente, puede haber un fondo de inversión, puede haber grandes intereses económicos muy vinculados con intereses políticos, y el Poder Judicial un poco bailando la música, ¿no?, del poder ahí en el medio. Entonces, por eso es muy difícil, efectivamente, lograr una sanción efectiva, ¿no?, que el propio Poder Judicial esté a la altura de garantizar que si hay una violación de ese derecho a la alimentación adecuada en sus dimensiones, restablecer las cosas y sancionar a los responsables, ¿no? La pregunta política más de fondo es, ¿quién le pone el cascabel al gato? Y ni que hablar, vinculada a la pregunta sexta, de la formación de los precios. ¿Cómo hacemos? Incluso un gobierno con toda la mejor buena voluntad, nacional y popular, que genuinamente quiera garantizar el derecho a la alimentación. ¿Cómo hace para sentar a los formadores de precios y establecer mecanismos eficaces que permitan otra regulación de los precios, ¿no? Entonces, una de las propuestas que siempre planteamos de la cátedra es la necesidad de establecer esas otras herramientas, ¿no?, de formación de los precios. Pensemos, por ejemplo, un debate como el de Vicentín, ¿no?, que estuvo muy presente el año pasado, a principios del año pasado. Nosotros decíamos que la eventual expropiación de Vicentín podía ser un camino posible si eso se convirtiera en una efectiva empresa pública de alimentos y bebidas al servicio de la soberanía alimentaria, entre otras cosas, en una posibilidad del Estado de regular más fuertemente la formación de los precios. Porque lo cierto es que hoy hay 10 empresas que concentran toda la comercialización mundial argentina de granos y cereales hacia otros mercados, y el Estado es un simple testigo de esas operaciones. Por el contrario, si el Estado expropiaba Vicentín, ya pasaba a controlar el 10% de ese mercado de granos y le daba un lugar estratégico para ver cómo es que es ese sistema de formación de precios.
Entonces ahí hay una complejidad fuerte, y ni que hablar en este contexto, ¿no? Por un lado, queremos avanzar en leyes de etiquetado frontal de alimentos, y por otro lado necesitamos que ponerle el cascabel al gato, los grandes formadores de precios, porque vemos que nada de lo que hagamos alcanza si no podemos garantizar que se frene la inflación de los alimentos, que, como vemos por el análisis de las propias cadenas de valor, muchas veces tiene carácter netamente especulativo. Es decir, que no está asociado simplemente con los incrementos de los costos, sino que tiene un carácter netamente especulativo. Entonces, ¿cómo hacemos como sociedad para reunir la suficiente legitimidad política para sentar a esos actores altamente concentrados, formadores de precios, y obligarlos a establecer precios de otra manera, ¿no? Es decir, políticas públicas integrales que vayan en ese sentido. En segundo lugar, el trigo HB4. Bueno, ya algo se abordó, ahí voy a volver digamos, a llamar a la movilización general, ¿no? Es muy grave lo que está pasando en este contexto. Por eso, digamos, voy a, para no tomar mucho tiempo, referir a la campaña Con Nuestro Pan No, que la pueden ver, Con Nuestro Pan, la campaña en accionesbiodiversidad.org. Ahí están expresadas muy claramente, de manera colectiva, las 20 razones por las cuales muchas organizaciones de todo el país nos oponemos al trigo transgénico. Así que invito a que vean ese material, que se sumen, que difundan, y también señalarles que, vinculado con eso, hicimos la campaña, como ustedes saben, Chau Habana, que tenía que ver justamente con problematizar la articulación entre Bioceres y la empresa Habana para proveer de ese trigo HB4 transgénico a Habana para la producción de alfajores, ¿no? También una campaña de muchas organizaciones poniendo en entredicho esa articulación, que ha tenido mucho éxito y ha tenido mucha visibilidad. Entonces, es necesario que el reclamo sea absolutamente masivo, ¿no? Para que el gobierno tome nota y dé marcha atrás con esta pésima idea de imponer ese trigo transgénico, que entre otras cosas va a generar el sometimiento a niveles de glufosinato de amonio, que es el herbicida al cual ha sido diseñado este transgénico para ser tolerante, pero también que pone en riesgo la existencia de nuestros trigos, ¿no? Los trigos que hoy están en nuestros campos por el riesgo de cruce, que tiene un nivel de cruce del 1 al 14%. Entonces, invitar colectivamente a sumarse fuertemente a esas campañas, porque es inaudito en la historia de la humanidad que se avance en un evento de trigo transgénico. Ni Monsanto se animó a tanto, ¿no? Monsanto desarrolló un trigo transgénico tolerante al glifosato en el año 2004, y por razones de rechazo de los consumidores decidió nunca introducirlo al mercado. Y Argentina va a ser el primer país del mundo en querer avanzar en ese sentido. Y al final de cuentas es un desarrollo a beneficio de unos pocos actores, de un único actor corporativo que es Bioceres, ¿no? Que a su vez está vinculado al desarrollo de las AgTech, las tecnologías 4.0, el desarrollo de las vacunas, ¿no? En este contexto de pandemia que estamos viviendo, y ni que hablar de las megafactorías porcinas, porque el propio Hugo Sigman, que es uno de los principales accionistas de Bioceres, que es la titular del evento transgénico del trigo transgénico, es el dueño de Biogénesis Vagó, la empresa principal promotora del proyecto de megafactorías porcinas. Para que veamos cómo todo tiene que ver con todo, y para que colectivamente pensemos si queremos alimentos de calidad para todas, para todos, territorios sanos, o ganancias por un puñado de actores muy concentrado en nuestro país, por más que se diga que es una empresa nacional y popular, cosa que es falso también, porque hoy cotiza en la Bolsa de Nueva York y tiene, según el informe que le hizo a la propia Bolsa de Nueva York, alianzas con Monsanto, alianzas con Syngenta, con ChemChina y otras empresas químicas, ¿no? Entonces, urgente que pongamos el grito en el cielo vinculado a ese trigo HB4, ¿no? Y hay acciones judiciales en ese sentido, va a haber una campaña de ordenanzas municipales en distintos municipios justamente para que a nivel local prohibamos el cultivo de ese trigo transgénico y generar masa crítica a lo largo y ancho del país para que esto nunca entre en nuestros campos. En tercer lugar, etiquetado. Sé que esto va a ser objeto de un análisis mucho más pormenorizado en los encuentros siguientes, pero simplemente señalar esta urgencia, ¿no? También tenemos una media sanción aprobada por el Senado el año pasado, excelente media sanción, ¿no? Hace 9 meses concretamente, por 64 votos contra 3, excelente media sanción aprobada por el Senado, que va mucho más allá del etiquetado, porque se conoce como ley de etiquetado frontal, pero en realidad es una verdadera ley de promoción saludable.
de la alimentación saludable, porque el etiquetado, que está ahí regulado con los mejores estándares posibles al día de hoy, es la puerta de entrada a otras políticas, porque si los objetos comestibles, si no hay que hablar de alimentos, los objetos comestibles están alcanzados por un sello, por ese etiquetado, entonces no pueden entrar en la escuela para preservar los entornos educativos saludables. Entonces no pueden ser objeto de contratación pública, no pueden ser objeto de publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes. Entonces, de esa manera contribuimos a mejorar la situación alimentaria que, como decíamos, hoy enfrenta a nuestra población con un 70% de sobrepeso y obesidad, y ni que hablar en este contexto de pandemia de coronavirus, que, como dice Lancet, interactúa sinérgicamente con la pandemia de sobrepeso y obesidad, al punto tal que la principal causa de comorbilidad hoy es justamente el sobrepeso y obesidad, las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a ese sobrepeso y obesidad. Entonces, el martes que viene, a las 15 horas, hay reunión de todas las comisiones de diputados para tratar ese proyecto, y lo que tenemos que intentar es ejercer toda la presión colectiva pública posible para que diputados apruebe sin más, sin modificaciones y sin más dilaciones esa excelente media sanción aprobada por el Senado y que se convierta en ley. Y ahí vamos a tener una herramienta concreta justamente para dar los pasos en la dirección correcta hacia un sistema alimentario verdaderamente sostenible. El cuarto punto que me preguntaban, agricultura familiar, campesina e indígena, ¿no? Ahí, efectivamente, después de los años de desmantelamiento de Cambiemos, ¿no? Y toda la estructura vinculada a la agricultura familiar, en el Ministerio de Agricultura Familiar Campesina en ese momento, fue deliberadamente desmantelado por la estructura de Cambiemos, y recién ahora, con la gestión actual, se están reincorporando muchos trabajadores, muchas trabajadoras despedidos. Está cobrando la fuerza que debe tener de a poco, con todas sus dificultades, la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina, y la ahora también es campesina e indígena. Y esto es absolutamente central, ¿no? Porque desde el paradigma de la soberanía alimentaria, la agricultura familiar campesina e indígena tiene que estar en el corazón del sistema productivo, ¿no? En el centro del sistema productivo, porque es la agricultura familiar campesina e indígena la que aún hoy, con todas sus dificultades estructurales de acceso a la tierra, al agua y a las semillas, es la que proporciona los verdaderos alimentos que llegan a nuestras mesas. Tenemos que desmitificar qué es el agronegocio el que nos alimenta. El agronegocio nos ofrece esos objetos comestibles ultraprocesados, pero la que aporta los verdaderos alimentos que llegan a nuestras mesas es la agricultura familiar campesina e indígena. Por eso es necesario tener políticas públicas integrales hacia el sector, ¿no? Que los pongan en el corazón del sistema productivo, y por supuesto ahí hay muchas tareas pendientes, entre ellas ni más ni menos que la reglamentación de esa ley de reparación histórica de la agricultura familiar campesina e indígena, que todavía no ha sido reglamentada después de tantos años, ¿no? Una ley aprobada en el año 2015, que al día de hoy todavía no ha sido reglamentada, pero me consta que hay un borrador que se está trabajando, y tenemos que exigir fuertemente que se avance en la más pronta reglamentación de esa ley. Y al mismo tiempo, poner a la agricultura familiar campesina e indígena en el centro significa que también desde nuestras prácticas cotidianas, en nuestra cena, decidamos nuestra alimentación como acto político, si queremos sostener al agronegocio concentrado y al supermercadismo concentrado, o si queremos, por el contrario, alimentar a la agricultura familiar campesina e indígena y a la economía social y popular. Entonces, si compramos un ultraprocesado en una cadena de hipermercados, sabemos que estamos alimentando al agronegocio y al supermercadismo. Si por el contrario compramos un bolsón de verduras de la UTT en un nodo de la UTT, estamos alimentando a la agricultura familiar campesina e indígena y a la economía social y popular. Entonces, esa tarea también tenemos que sostenerla políticamente, y también poner el cuerpo para pelear por esas políticas públicas que necesitan nuestra agricultura familiar campesina e indígena, acceso a la tierra, acceso a los periurbanos, justamente para que puedan seguir produciendo alimentos para nosotras y para nosotros. Por último, ley de semillas que me preguntaban. En el gobierno anterior estuvimos muy cerca, tristemente, de que la Cámara de Diputados avanzara, después de tantos años de intento, en una modificación a la ley de semillas. Este es un embate que viene muy fuerte, sobre todo desde el año 2012, motorizado por un grupo de actores, entre ellos, por supuesto, las empresas biotecnológicas, titulares de las semillas comerciales, que, entre otros aspectos, busca restringir, como les contaba anteriormente, ese uso propio, ¿no? Ese uso propio que, desde una mirada de soberanía alimentaria, es ni más ni menos que el derecho del agricultor a hacer lo que siempre hizo: reservar la mejor semilla para utilizarla en su propia
explotación, ¿no? Y esto es lo que quieren restringir para que uno esté atado a ir al mercado año tras año, ¿no? Entonces, por eso varias organizaciones nos nucleamos, por un lado, en ese momento para resistir esas ofensivas de las leyes de semillas, hasta ahora con éxito, porque se han podido frenar, incluso ese intento del gobierno de Cambiemos, porque lograron tener un dictamen en la Cámara de Diputados, pero nunca lograron llevarlo al recinto. Y lo interesante es que no solamente resistimos esa ofensiva, sino que como desafío también construimos un proyecto de ley de semillas nativas y criollas que va en línea con lo que pensamos, ¿no? Que se enrola dentro de un paradigma de soberanía alimentaria. Ese proyecto de ley tampoco ha sido aprobado al día de hoy, pero, por ejemplo, el impulsor de ese proyecto de ley es actualmente el titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces tenemos un entorno muy distinto, incluso tenemos una gestión distinta por parte del INASE, ¿no? Está Joaquín Serrano como presidente del INASE, y hay un programa semillar en el ámbito de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que lejos de pretender profundizar ese control corporativo de nuestras semillas, busca, por el contrario, dinamizar la producción de semillas nativas y criollas para garantizar también independencia semillera nuestra como país. Así que por un lado resistir esas ofensivas porque nunca descansan, pero por otro lado pelear colectivamente para que tengamos un entorno normativo y una política pública hacia las semillas que garantice que la semilla siga siendo un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad y que nuestra agricultura familiar, campesina e indígena tenga acceso suficiente a semillas nativas y criollas para producir alimentos sanos, seguros y soberanos para nuestros pueblos. Y creo que con eso respondo mínimamente las 6 preguntas que me hicieron, Clarita. Bien, hay muchos saludos y comentarios de que fuiste muy claro en la explicación. Mucha gente quiere rever la clase y muy contenta con la información brindada, también mucha indignación por todo lo aprendido y aportado. Lo que me gustaría quizás recalcar un poco que están preguntando es el tema de qué acciones se pueden hacer para presionar en cuanto a lo que mencionaste del etiquetado frontal del martes, a ver si eso se puede recalcar, ya que es algo que estamos hablando de temas actuales y me parece que es relevante en este contexto en el que estamos. Bueno, muchas cosas, ¿no? Y de hecho está Andrea Graciano acá en la reunión y hemos tenido reunión justo ayer para pensar los próximos pasos a seguir, ¿no? Varias organizaciones que ni más ni menos defendemos el derecho a la salud, defendemos el derecho a la alimentación adecuada, defendemos el derecho a la información, ¿no? Ni más ni menos que el derecho a saber si eso que nos estamos llevando a la boca hoy puesto por la industria alimentaria tiene un exceso de nutrientes críticos, ¿no? Y como decíamos, como puerta de entrada a otras políticas públicas integrales. Cosas concretas. El martes que viene a las 10 de la mañana, quienes tengan Twitter, tuitear con distintos mensajes que vamos a compartir a través de las redes sociales para que esa ley de etiquetado frontal, esa ley de promoción de la alimentación saludable se convierta en ley. Es decir, es importante que las diputadas, los diputados sientan esa presión colectiva, ¿no? Y fíjense acá, tenemos la fortuna de tener 2.000 personas inscritas. Si logramos que las 2.000 personas que están inscritas a nuestra cátedra tuiteen, si es que tienen Twitter, ¿no? El martes a las 10 de la mañana ya, y que al mismo tiempo compartan por todas las redes a su alcance, ¿no? Y generemos un efecto multiplicador, ese mensaje va a llegar a las diputadas y los diputados a la hora de sentarse a discutir ese dictamen. Lo segundo, se va a transmitir en vivo. Entonces también es muy importante que a la hora de la transmisión en vivo, que es el martes a las 15 horas, estemos conectados. Hagamos ese esfuerzo y que vean que estamos conectados, que vean que hay 2.000, 3.000 personas conectadas que están interesadas en ver lo que está pasando. En tercer lugar, va a haber un sinnúmero de cosas de acá a la semana siguiente, así que estén atentos a las redes, desde filtros, videos, viralicen, concienticen, movilicen, difundan a través de todos los medios a su alcance. No tengamos el mayor efecto multiplicador posible. Y lo cuarto, hay una herramienta muy concreta que realizaron las compañeras, los compañeros de una organización llamada Consciente Colectivo, que se llama Activar el Congreso. Pueden entrar ahí, activarelcongreso.org,
y directamente entran ahí y ustedes van a ver la situación de las diputadas, los diputados con relación al proyecto de etiquetado frontal. Quiénes están en rojo, quiénes están en amarillo, quiénes están en verde. En rojo son los que ya manifestaron que van a votar en contra, ¿no? Si quieren escribirle, escríbanle como para que traten de cambiar el voto. Los amarillos son los dudosos, y ahí es donde tenemos que hacer la mayor presión posible, ¿no? Para interpelarlos públicamente a decir, necesitamos esta ley ya, ¿no? Y los verdes, bueno, en todo caso, felicitarlos por impulsar esa iniciativa si quieren, pero sobre todo concentrarnos en los rojos y en los amarillos, ¿no? Para que sienta nuevamente esa presión pública, porque hay muchos intereses que no quieren que esta ley salga, ¿no? Es decir, esos propios diputados, esas propias diputadas se van a debatir entre la salud para todas y para todos, que claramente encarna ese proyecto, o, digamos, los intereses económicos de un puñado de actores corporativos, ¿no? Que van desde la industria alimentaria altamente concentrada hasta la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Por eso cuando nuestra alma mater, nuestra coordinadora general, participó de la audiencia informativa, decíamos, participó de la audiencia informativa el mismo día que participó el representante de la AmCham, de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Imagínense si Argentina participara de una discusión de una política pública a través de su Cámara de Comercio en Estados Unidos, algo impensable. Y por eso decíamos Braden o Perón, Miriam Kita Gorban o AmCham, ¿no? Alimentos para todos o ganancias para unos pocos, ¿no? Eso es lo que se debate acá, básicamente. Y los lobbies están muy fuertes, están presionando muy fuerte, como sucedió también en el Senado. Esto lo hizo explícito hasta la propia senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, donde dijo en el recinto ni más ni menos que la propia Coca-Cola envió un correo electrónico a las senadoras y a los senadores antes de ir al recinto, diciéndole qué es lo que tenían que modificar. Entonces, esto es importante que lo conozcamos y exijamos con todos los medios de nuestro alcance de acá al martes y luego cuando pasa al recinto para que esto se convierta en ley, y será una gran batalla ganada, en la cual la cátedra estuvo comprometida desde el día 1, desde el 2016, cuando empezó a hablarse de estos proyectos, junto a otras organizaciones que a lo largo y ancho del país vienen bregando fuertemente para que esto suceda. Además de la página, bueno, yo ahí puse en el chat la de Activa el Congreso, que es activalcongreso.org. También en estos días seguramente se cruzaron con alguna imagen en vía pública o el domingo en los diarios, en los principales diarios de tirada nacional, o quizás lo escucharon en la radio o en algún medio, que hay una campaña nacional también por el etiquetado Claro Ya. Y hay una herramienta, y ahí también lo puse en el chat de YouTube, a la que se puede acceder también a través de la página web, que es etiquetadoclaroya.org, y todas las cosas que vayan compartiendo en sus redes sociales, en cualquier red que tengan, ya sea Facebook, Instagram o Twitter, usar el hashtag etiquetadoclaroya. También desde las agencias de Naciones Unidas se está usando ley de etiquetado ya, o sea, es otro que también pueden sumar. Y también Marcos mencionaba a Consciente Colectivo, quienes usen Instagram, desarrollaron un filtro que está buenísimo porque se puede usar para sacarse fotos o para sacarle fotos a los productos colocándole estos sellos de advertencias, estos octágonos de color negro que serían los que se empezarían a implementar a partir de la sanción de la ley. Y si se sacan fotos también y las suben a sus redes, usar los hashtags, y Consciente Colectivo suma uno que es poner la etiqueta. Digo, son todas como acciones que lo que van haciendo, digamos, es a medida que uno se va sumando, van subiendo como el termómetro, ¿no? Es algo que en general los políticos se fijan, digo, ¿no? O sea, como si se están hablando de esos temas. Seguramente en estos días se convoque algún tuitazo. La campaña nacional por el etiquetado Claro Ya, que van a cruzarse en los medios, es impulsada por 5 organizaciones de la sociedad civil: FAGRAN, Federación Argentina de Agrodos de Nutrición; SANAR, Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales; FUNDEPS, FICA Argentina y Consumidores Argentinos. Y también a través de las redes sociales de estas 5 organizaciones pueden ir viendo cuáles son las acciones que se están impulsando en estos días, como para seguir metiendo presión, como para, que se sienta, digamos, que ya que no podemos salir a la calle,
por lo menos que en las redes, en la virtualidad, se sienta que se está hablando de este tema y que cada vez va aumentando, digamos, como la masa crítica que va exigiendo que podamos tener un etiquetado claro ya, ¿no? Eso como acciones para sumar. Bien, aclarar que hay gente de Colombia, hay gente de México, que están al tanto de esto en sus países, así que ese intercambio también de experiencias y de saberes siempre es muy rico para compartir entre todos. Clara, perdón, veo que ahí estaba viendo el chat, que hay otras preguntas que están sin responder, no sé si quieren que las responda brevemente. Dale. Hay una pregunta vinculada a qué sucede con el derecho a la alimentación en contextos de encierro. Bueno, justamente el derecho a la alimentación es un derecho para todas y todos, incluso, por supuesto, las personas privadas de la libertad. Y ni que hablar, yo diría, de las personas privadas de la libertad, porque justamente no pueden alimentarse por sus propios medios, sino que están sujetas a alimentación por parte del Estado. Entonces, hay estándares muy claros, ¿no? Por un lado, de lo que es el derecho a la alimentación de las personas privadas de la libertad, justamente porque es el propio Estado el que de manera directa proporciona los alimentos, y sin embargo, digo, toda la evidencia que tenemos a lo largo y ancho del país, en los distintos subsistemas, tanto el sistema penitenciario federal como los sistemas penitenciarios provinciales, revelan graves deficiencias, ¿no? Del pleno goce y ejercicio de ese derecho a la alimentación por parte de las personas privadas de la libertad. Y también destacar ahí, ya que está Carlos Carballo y están nuestros compañeros y compañeras de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Caliza FAUBA, que hay un proyecto muy lindo, muy hermoso, de trabajo articulado con unidades penitenciarias, justamente con un enfoque de soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, también en las unidades penitenciarias hay un trabajo fuerte por hacer para generar otros sistemas alimentarios también por ahí, ¿no? Otra pregunta que hacen ahí tiene que ver con esto de si se puede... ¿Hay forma de alimentar en masa a la población sin transgénicos? ¿Los transgénicos son malos de por sí, por definición, o puede haber transgénicos saludables, ¿no? Bueno, por lo pronto, señalar lo que bien dijo Miriam en su encuentro inaugural, ¿no? Tanto la Revolución Verde de los años 60 como la revolución de los transgénicos de los años 90 vinieron con esa promesa bajo el brazo, ¿no? Estas tecnologías son necesarias para producir más, para acabar con el hambre en el mundo. Bueno, veamos qué pasó desde la introducción de los transgénicos, que sucedió en el año 96. Bueno, el hambre en el mundo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Y como vimos, no solamente ha aumentado el hambre, sino que han aumentado otras formas de malnutrición, en todas sus formas, ¿no? Y también han aumentado enfermedades crónicas no transmisibles que antes no estaban, ¿no? Asociadas a ese modelo de agronegocio transgénico. Vimos la exposición a los agrotóxicos, ¿no? La exposición a los ultraprocesados como producto estrella de ese modelo, y también las enfermedades transmisibles, fruto de la intensificación productiva animal. Entonces, como diría Bill Mollison, el gran problema de la agricultura industrial es que no está pensada, no está concebida para alimentar a nadie. Su lógica es producir ganancias, es producir dinero, y dinero que, como vimos, se concentra en cada vez menos manos, cada vez más concentrado. Entonces, por eso es necesario repensar de manera radical nuestros sistemas alimentarios. Y este año va a ser una oportunidad propicia para hacerlo, por un lado porque Naciones Unidas, el secretario general, está convocando a una cumbre de sistemas alimentarios, pero en esa cumbre de sistemas alimentarios estamos viendo señales muy preocupantes de que está fuertemente cooptada por otros actores corporativos que también quieren controlar nuestros sistemas alimentarios. Entonces quieren reemplazar este paquete tecnológico por otros paquetes tecnológicos, ¿no? Como nanotecnología, como biología sintética, como agricultura de precisión, como drones, etcétera, ¿no? Entonces, pero digamos, los sistemas alimentarios van a estar en discusión este año, con una precumbre de sistemas alimentarios en julio, en breve, donde van a estar todos los ministros de Agricultura del mundo, y en septiembre, en Nueva York, la cumbre de sistemas alimentarios. Y en paralelo a eso, la Vía Campesina y todas las organizaciones vinculadas a la soberanía alimentaria, vamos a estar organizando y llamando a contracumbres, tanto la contracumbre de cara a la precumbre y la contracumbre de la cumbre en sí misma, ¿no? Pero en uno u otro caso, los sistemas alimentarios van a estar fuertemente en discusión. Y por eso aprovechemos esa discusión colectiva para decidir, pensar colectivamente qué sistemas alimentarios. Si queremos agronegocio transgénico como tenemos hoy, o si queremos un nuevo sistema de agronegocio basado en AgTech y en las últimas tecnologías
que nos quieren prometer, actores como, entre otros, Bioceres, ¿no? Agricultura de precisión, biología sintética, ¿no? Carne artificial, etcétera, o por el contrario, queremos decididamente marchar hacia la agroecología, la soberanía alimentaria, como forma de retejer otra relación con la naturaleza y entre nosotros mismos, ¿no? Que nos permita garantizar que nuestra especie pueda seguir viviendo a futuro. Es el gran debate que vamos a enfrentar en este y en los próximos años, y bueno, por supuesto, nuestra apuesta como cátedra es justamente construir sistemas alimentarios basados en la agroecología y la soberanía alimentaria, en donde la alimentación sea una realidad para todas y para todos, y no una mercancía accesible para unos pocos que puedan pagarla, ¿no? Y por supuesto, y a renglón seguido de esto, la agroecología tiene todo para alimentar al mundo. Es decir, la agroecología no solamente que es necesaria, es urgente, es posible, sino que es rentable. Y la agroecología en todas las escalas, la agroecología urbana, periurbana, extensiva, intensiva. Es decir, a lo largo y ancho del país hay experiencias muy significativas de agroecología. Tenemos ya la RENAMA, que nuclea a las comunidades y a los municipios agroecológicos. Tenemos la primera Dirección Nacional de Agroecología en nuestro país, en manos ni más ni menos que de Eduardo Cerdá, un referente de la agroecología que viene pateando todos los territorios hace 30 años, y todos los resultados demuestran muy claramente que el camino es hacia ahí, ¿no? El camino es hacia ahí. Se acaba de presentar un proyecto de ley de fomento de la agroecología, acompañado por varios ministerios nacionales, y es muy importante que lo impulsemos y que eso se convierta en una realidad, porque el caminito es por ahí. La agricultura de la agroecología en todas sus expresiones, permacultura, agroecología extensiva, agricultura biodinámica, la agricultura que desde tiempos inmemoriales practican nuestros pueblos originarios, es decir, modos en plural de producir alimentos, ¿no? En los distintos territorios, es la garantía que tenemos para construir sistemas alimentarios resilientes en un contexto de crisis climática como estamos viviendo, respetuosos de los derechos humanos, respetuosos de los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 y verdaderamente inclusivos. Por eso hay que sostener colectivamente todos esos procesos en marcha a nivel provincial, a nivel municipal y a nivel nacional, porque tiene todo la agroecología para alimentar no solamente a nuestro pueblo de manera adecuada, sino que, como bien dijo Miriam en su primer encuentro, tenemos toda la potencialidad a través de nuestros bienes comunes naturales, no solo para producir alimentos sanos, seguros y soberanos para nuestro pueblo, sino para compartir alimentos sanos, seguros y soberanos de calidad con otros pueblos y otros mercados. Y por eso también tenemos que transformar nuestra matriz exportadora en los próximos años. Y de hecho, va a haber un mundo que los reclame y que los demande con cada vez más fuerza, ¿no? En un contexto de pospandemia, muchos países están tomando nota, entre ellos la Unión Europea, y van a reclamar exportaciones de alimentos con otro valor, ¿no? Con otra calidad, y van a reclamar cada vez más que los alimentos sean producidos sin agrotóxicos, sin fertilizantes sintéticos, y lo mismo, por supuesto, y prioritariamente tenemos que reclamar para nuestro propio pueblo, ¿no? De manera prioritaria. Ah, perdón, Clarita, hay una más. De los transgénicos per se son malos. Lo cierto es que los transgénicos que han sido introducidos al mercado han sido diseñados específicamente para tolerar la aplicación de distintos agrotóxicos, ¿no? Centralmente, porque más que nada para decir, no es una discusión teórica, ¿no? Habrá que ver qué eventos transgénicos que no han sido diseñados para tolerar la aplicación de distintos agrotóxicos. En Argentina, al día de hoy hay 62 eventos transgénicos aprobados, el 58 de los cuales han sido diseñados justamente o para tolerar la aplicación de distintos herbicidas o para expresar en sí mismos un poder insecticida, como es la introducción de los Bacillus thuringiensis, ¿no? de las bacterias BT. Entonces, lo cierto es que están atados a ese paquete tecnológico al día de hoy. Incluso este evento de trigo HB4 se presenta como trigo resistente a la sequía, ¿no? Y esos resultados hay que analizarlos críticamente, hay que someterlos a un análisis crítico, pero al mismo tiempo, y esto no lo dice tanto Bioceres a la hora de publicitarlo, es tolerante, como decíamos, al glufosinato de amonio, que es un herbicida 15 veces más tóxico incluso que el más conocido glifosato. Entonces, lo cierto es que las propias empresas que han introducido los transgénicos son las vendedoras de los agrotóxicos, y por eso nos venden el paquete tecnológico, y por eso ha aumentado el uso de los agrotóxicos en nuestro país de la mano de la introducción de los transgénicos, ¿no? Un 1500%, justamente en estos 25 años de agronegocio transgénico.
¿Eso implica que la transgénesis per se es dañina para la salud? Bueno, ahí hay un signo de pregunta todavía que habrá que seguir clarificando. Desde nuestra mirada, desde la Cátedra Libre, tenemos una perspectiva crítica de la transgénesis en sí, porque se desmitifica esta idea de la equivalencia sustancial. Una vez que entramos a jugar con esa manipulación, fruto de la bomba de electrones, de la bomba de electrones como técnica a la naturaleza, entramos a generar toda una indeterminación en la secuencia genética que es inmanejable. Y esto también debe interpelar a los desarrollos que se están dando ahora que tienen que ver con la edición genética, ¿no? Porque nos quieren hacer creer que esto no es transgénesis, que es edición genética, porque no introducimos un gen ajeno a la variedad, sino que lo que hacemos es modificarle simplemente la secuencia genética, pero las investigaciones que también hace la ciencia digna, hay un conversatorio muy lindo de la UXNAL que abordó esta cuestión, revelan que una vez que uno toca esa secuencia genética, toca una cosa y luego se descuajeringan otras cosas. Entonces estamos jugando una ruleta rusa, y los pocos estudios que ha habido, por ejemplo, sobre transgénicos, el estudio de Seralini, comparando el maíz BT con un maíz no transgénico, revelan que esa equivalencia sustancial es otro de los tantos mitos construidos por este agronegocio, porque tiene menor valor nutritivo, porque expresa formaldehído, es decir, distintas características físico-químicas que destruyen de una vez y para siempre esta idea construida casi acríticamente de la equivalencia sustancial, ¿no? Bien. Bueno, a medida que se sigue hablando, se siguen abriendo preguntas y consultas. Hay muchas que las vamos a continuar y retomar la clase que viene, que es el martes 13, que va a estar Mercedes Paiva tocando muchos temas de los que se estuvieron consultando y preguntando. Muchas gracias por la clase, muchos agradecimientos de todos lados, de distintos países. También mencionaron el Museo del Hambre, que tuvieron ahí el gusto de conocerte. Bien, creo que en cuanto... Y, sí. aclarar que hoy subimos algunos textos más de cara a la clase, al encuentro nuestro de la semana que viene, y que también va a haber una actividad para pensar y trabajar estos conceptos desarrollados desde hoy a la noche hasta el mismo martes al mediodía, donde bueno, vamos a hacer un corte para tener una vista de esas actividades y poder retomar algunos de esos temas. Perfecto. En relación a esto, contarles que ya está solucionado el tema de la bibliografía, de los que consultaron que no la podían ver. Estaba bien cargada, quizás se necesitaba un complemento, pero eso ya está solucionado, así que los que consultaron revisen que van a poder acceder sin ningún problema, sumado a lo que comentó recién Mercedes, de que participen por favor en los foros y en las actividades, que en base a eso también se retoma mucho en la clase. Dicho esto, creo que no hay que aclarar nada más. Perfecto. Agradecerles y los esperamos el martes que viene. Muchas gracias a todos.